Bien. Este ejercicio es parecido al anterior. Tiene el mismo concepto, donde en este caso tenemos cuatro fuerzas actuantes. El enunciado dice, el punto está representado en la figura, se halla bajo equilibrio, bajo la acción de cuatro fuerzas que se indican en la figura. Determinar el módulo de la fuerza, 4, y los ángulos que forman con los ejes coordenados. En este caso, entonces, nuestra condición es que nuestro sistema, este es F3, este es F2, este es F1, este es 80, este es 200 y este es 150. Pide justamente una condición de equilibrio. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Volver a sumar las cuatro fuerzas, F1 más F2 más F3 más F4, y eso nosotros igualar a cero. Pide obtener el módulo y obviamente obtener el valor de los cosenos directores. Ahora, las fuerzas no son tan directas como la anterior. Nosotros tenemos que siempre trabajar el álgebra vectorial, en este caso, para poder obtener los valores que nosotros queremos. En el caso de la fuerza F1, tenemos que está solamente proyectado o es paralelo al plano XY. Tenemos este valor que es igual a 4 metros y este es igual a 3 metros. Entonces podemos obtener el valor del vector direccional de esta fuerza, que sería R1, y multiplicar por su módulo para obtener el valor de la fuerza F1 de manera vectorial. Entonces R1, en mi caso va a ser, tiene componentes 4 en X, componentes menos 3 en Y porque está del lado negativo y tiene componente 0 en Z. Y dividido entre el módulo, que en este caso sería raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado más 0 al cuadrado. Entonces esto da como resultado un vector de 0,8 menos 0,6, 0, que sería el vector direccional de la fuerza F1. Para la fuerza F2, como ven acá, el vector direccional es el vector menos K, o sea, un vector que tiene componentes solamente paralelo al eje Z y va hacia abajo. Entonces R2 no es necesario calcular, yo puedo aplicar directamente el valor del vector direccional que es 0, 0, menos 1. Ese ya es mi vector direccional, que sería... Y mi vector R3, que es este, es un vector que tiene como componentes un valor angular con respecto a uno de los ejes. Esto generalmente es utilizar el coseno director para poder obtener el valor del ángulo. Es decir, R3 yo puedo obtener a partir de los cosenos directores, ya que ese es el mismo valor que coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que determinar? El valor del ángulo que forma o sea, el vector dado con cada eje coordenado en su dirección positiva. Si esta es mi dirección X positiva, esta es mi dirección Y positiva y esta es mi dirección Z positiva, yo tengo que determinar el ángulo que forma el vector con esos ejes. En el caso del ángulo con respecto al eje X, nosotros sabemos que va a ser un ángulo recto, porque obviamente está paralelo al plano IZ. Entonces, mi ángulo alfa es igual a 90 grados. ¿Por qué? Porque está paralelo al plano, con el paralelo al plano IZ. El valor de beta ya está indicado en el gráfico que es igual a 30 grados. Y el valor de gamma, en mi caso, va a ser el ángulo que forma entre el eje Z y el vector, que en este caso va a ser igual a 60. Entonces gamma es igual a 60 grados. Entonces el valor de R3 va a ser igual a
coseno de 90 grados, coseno de 30 grados, coseno de 60 grados. Entonces el vector R3 a 0, 0,866 y 0,5. Entonces los tres vectores direccionales ya son valores conocidos para mí. Entonces yo puedo plantear que cada fuerza es igual al módulo de la fuerza por el vector direccional, que sería en este caso R. Entonces F1 es igual a 80 por el vector direccional, que es 0,8 menos 0,6, 0. F2 es igual a 150 multiplicado por el vector direccional, que es 0, 0, menos 1. Y la tercera componente, que es la tercera fuerza, tiene como valor 200 por 0, 0,867, 0,5. Ya tengo los tres vectores, solamente me falta plantear cómo sería determinar el valor de la fuerza F4. Si yo quiero obtener el módulo, yo puedo plantear esta condición, ¿verdad? F4, o el módulo de F4 multiplicado por los cosenos directores o los componentes del vector direccional. Pero, ¿qué ocurre en este caso? Que yo voy a tener cuatro incógnitas. Es decir, yo tengo como incógnita el módulo del vector y tengo otra vez como incógnita los componentes del vector direccional. Y yo solamente tengo tres ecuaciones cuando planteo estática de la partícula. Entonces, no me conviene utilizar esta condición para resolver el ejercicio. Me conviene plantear de esta manera, es decir, plantear como F4 en X, F4 en Y y F4 en Z. ¿Por qué? Porque ahí solamente tengo las tres incógnitas, voy a determinar cada uno de ellos y con estos valores voy a poder obtener el valor del módulo. Entonces, mi ecuación de equilibrio, F1 más F2 más F3 más F4 igual a 0, va a generarme estas ecuaciones. Es decir, 80 por vector es 0,8 menos 0,6, 0. Más 150 por 0, 0, menos 1. Más 200 por 0, 0,867, 0,5. Más F4X, F4Y, F4Z. Igual a 0, 0, 0. Entonces, los valores de cada fuerza, de cada componente, vamos a tener el valor de la fuerza F4 en medio directo, ¿verdad? Para no tardar tanto. Va a ser igual menos 64. Este va a ser menos 125,4 y el otro va a ser $50. Entonces las componentes de este vector F4 es igual a 64, 125,4 ambos negativos y 50. La unidad de medida está en este caso en Newton. Entonces esto también sale en Newton. Si yo quiero obtener el valor de los ángulos
voy a obtener primero el módulo de F4, es decir, voy a obtener el valor del ángulo, 64 al cuadrado más sería el módulo 149,40 newton. Entonces los ángulos alfa va a ser igual a coseno inverso de 64 negativo sobre 149,4. Es decir, alfa es igual a 149,40. Es igual a 115,36 grados. De la misma manera yo puedo obtener el valor de beta, que va a ser coseno inverso de menos 125,4 sobre 149,4. El valor de beta es igual a 147,07 grados. Y el valor de gamma es igual a coseno inverso de 50 sobre 149,4. Entonces, gamma. Gamma es igual a 70,45 grados. Entonces, los ángulos que se forman con el vector F4 siempre se tienen que utilizar los signos de las componentes del vector para poder obtener los ángulos direccionales o los ángulos directores. Entonces, ya tenemos prácticamente todos los elementos que se pueden utilizar en vectores en el espacio y con eso ya podemos resolver, creo yo, todos los tipos de ejercicios que tengamos. ¿Alguna consulta hasta acá? Bien.